Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno de esta época. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y en esta oportunidad, dentro del ciclo ¿Qué leemos y por qué?, es que recibimos al senador Mario Vergara. Mario, un gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es mío y te agradezco enormemente la invitación y la posibilidad de dialogar un poco de temas tan interesantes, ¿verdad? Bueno, estamos rodeados de libros, ¿no? Yo creo que si te dijera qué género elegir, iríamos directo a la ciencia política. ¿Es así? No, para libros no. Para libros voy a novela negra. Esa es en realidad, cuando pienso en lectura, porque ciencia política o economía además lo veo más en clave de profesión o de estudio para la actividad política. Pero cuando pienso en lectura, lo asocio más a despejarnos un poco. Y bueno, ¿no? Toda la última etapa lo que me despeja es leer novela negra tipo Michael Connelly, tipo John Katzenbach, bueno, Chandler, históricamente. Eso es lo que a veces seguir un autor tiene un problema, que es que te vas dando cuenta cómo el autor evoluciona y a veces no es lo que vos estás esperando, porque creo, por ejemplo, que Connelly cada vez es como fue exitoso y se transformaron en películas o series muchas de sus novelas. Ahora me da la impresión de que escribe para hacer otra película. Bueno, es lo que pasa cuando uno entra en la arena comercial. Exacto, exacto. Pero de muy joven sí tenías lectura más política. Sí, claro. Yo arranqué con la militancia muy temprana, en época de la dictadura, a los 15, 16 años, allá por el 81. Y sí, incluso participé de la militancia política dura en toda esa época y leía muchísima literatura política, ¿no? De Marx, Engels, Lenin, ¿no? Todas esas, Hegel en filosofía, Maquiavelo. Pero claro, Junto con, te diría, con esas literatura que uno de repente recorre en la adolescencia, ¿no? Cosas más de remoción de sentimientos, tipo Hermann Hesse, cosas por el estilo, ¿no? Claro, toda la lectura política, de todas maneras, está íntimamente ligada a lo que es la cultura. Sin duda. Creo que lo tiñe todo, ¿no? Pero, ¿por qué tan joven? ¿Cuál fue el disparador que te llevó a esa lectura? Bueno, el proceso de militancia. Es eso. El proceso de militancia. O sea, la preocupación que en la adolescencia vos también como que vas por caminos que tienen mucho que ver con el grupo de amigos que tenés, ¿no? Y bueno, no sabes cuál es el huevo y la gallina, pero en el fondo era la preocupación de la situación en el país, la situación de dictadura, y bueno, y desde distintas formas de militancia que ahora capaz uno las menciona y parecen triviales, pero que en aquella época eran muy complejas, ¿no? Juntar firmas contra el examen de ingreso a la universidad, bueno, que implicaba una organización y que eran todas cosas prohibidas, ¿no? Y bueno, la militancia me lleva a esa literatura, sin perjuicio de otras cosas que uno leía. Bueno, de niño leía historietas, ¿no? Como todos los chiquilines. Ahora, un poco lo que me contás, más allá de las tendencias políticas, de las corrientes filosóficas. Sí, también literatura política de Uruguay, ¿no? O sea, Rodney Arismendi o Enrique Rodríguez sobre el movimiento obrero, Vivian Trías, o sea, realmente uno era una esponja en ese momento. Cuando vos tenés 16, 17 años, estás en la efervescencia de la militancia, sintiendo que sos parte de una generación que está haciéndose sentir, ¿no? Toda esa etapa de lucha contra la dictadura, también pones toda esa carga en absorber, ¿no? En historia, política, muy enriquecedor. Pero más allá de las posturas políticas, Mario, ¿por qué, bien, vamos a la humanidad, ¿no? ¿Por qué la humanidad no ha encontrado un sistema político que perdure? ¿Por qué cada tanto tiempo las sociedades tienen o buscan cambiar?
porque se ha probado todo. Bueno, sí, bueno, y hay ciertas cosas de permanencia de sistema y otras que van cambiando en cuanto a orientaciones de gobierno, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con que hay un proceso de avance en la humanidad y eso hace que se generen nuevas demandas, ¿sí? Las demandas de la población hoy son distintas de las de hace 20, 30 o 50 años y bueno, hay una adecuación también de la oferta política que tiene que acompañar esas nuevas demandas y eso no es un proceso lineal en donde digas siempre el mismo partido, la misma orientación va a resolver las cosas, ¿no? Porque siempre hay, con la política siempre hay una cosa media paradójica, que es, creo que en Uruguay tenemos claro que necesitamos la política, queremos la política porque es sinónimo de democracia. Queremos los partidos políticos porque en Uruguay son sinónimos de democracia. Pero también siempre hay una insatisfacción permanente con la política, porque de alguna manera quizás se le pone la carga de tener que resolver todos los problemas de la vida cotidiana de la gente y bueno, eso es evidentemente muy complicado. Decime una cosa, Mario, se habla, o sea, vivimos una globalización, ¿no? Que ya en los años 60, creo que McLuhan decía que fue el que utilizó el concepto, ¿no? de la aldea global, pero yo no sé si él no previó la posibilidad de que tenemos hoy una inteligencia artificial de repente pregunta como para trabajar desde la política. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de una realidad así? Es que el ritmo del avance tecnológico en esa materia es absolutamente vertiginoso. Hace 5 años hablábamos del impacto de la tecnología, que ya era brutal y que iba a cambiar las formas de producir y demás, y todavía no hablábamos de inteligencia artificial. Y hoy volvés a hablar de lo vertiginoso del desarrollo tecnológico y cómo va a cambiar el empleo, las profesiones, las formas de producir, de distribuir, de consumir con inteligencia artificial. O sea, el ritmo es vertiginoso. Así que no estamos lejos en ningún área de incorporar la inteligencia artificial, lo cual genera desafíos prácticos, pero también desafíos filosóficos y éticos. También. Que se está estudiando la antropología. Sí, claro. El tema es que creo que como todo esto, como también la inteligencia artificial es parte del negocio, de un negocio, también. Las discusiones filosóficas y éticas en ese tema creo que siempre la van a correr un poquito de atrás, ¿no? Decime un escritor uruguayo como Eduardo Galeano, que escribió Las venas abiertas de América Latina en el 71, ella manejaba allí, o sea, nos presentaba cómo había sido la globalización y cómo de esa forma fue afectando políticamente, socialmente, culturalmente, ¿no? la vida de todos los países que integran hoy América Latina. ¿En algún momento América Latina podrá ser totalmente independiente y recuperar las tradiciones o que no se pierdan toda esa parte de la cultura, porque cada vez estamos más occidentalizados? Claro, bueno, siempre fuimos, excepto preconquista, digamos, que además sabemos esencialmente poco de lo que pasaba antes, todos nos vamos globalizando. Ese es un proceso que no tiene marcha atrás. Lo cual no quiere decir no mantener elementos culturales, porque la globalización también incorpora, así como nos absorben muchas más cosas, también nosotros tenemos la posibilidad de transmitir cosas. América Latina hoy por hoy tiene un posicionamiento muy débil en el mundo en todas las áreas. Un muy buen amigo que es Enrique Iglesias, que seguramente todos conocemos, él habla de que el riesgo principal hoy para América Latina es la irrelevancia. Porque además hablamos de globalización, tú hablas de la época de los 70, de Galeano, era la globalización occidental. Hoy tenemos la globalización que incorpora al mundo oriental, con una potencia infernal, ¿no? China y todo lo que está alrededor de la irrupción de China en el mundo, que arranca en una irrupción obviamente en el terreno comercial, económico, pero también va a ser cultural. China tiene una estrategia de largo plazo, ¿no? Lo que en su momento era una estrategia milenaria de la ruta de la seda, bueno,
ahora un milenio capaz que es una década o 2 décadas o 3 décadas, pero Es también China tiene una visión de inserción en el mundo y estamos hablando de que China hasta el año 2000, o sea, hasta anteayer, estaba fuera de los mercados internacionales. O sea, China lleva 2 décadas nada más de irrupción en el mundo comercial, financiero, político, institucional. 2 décadas, es nada. Y mirá el lugar en el que está. O sea, la globalización nos va a seguir incorporando, y yo creo que culturalmente también vamos a comenzar a tener más interacción con esas otras culturas, iba a decir nuevas, cuando son milenarias, ¿no? Con esas otras culturas a las cuales nosotros no estamos habituados a interactuar. Otro escritor que también nos plantea parte de todo esto que estamos hablando es George Orwell, en la novela 1984, donde nos muestra una sociedad altamente vigilada. Claro. Hoy estamos en una sociedad vigilada que no para, ¿no? Y muchos otros escritores también cuentan sobre esto y un camino hacia un nuevo orden mundial. ¿De qué hablan cuando se refieren a un nuevo orden mundial? Y no está claro, porque vos tenés, con el despliegue tecnológico, la inteligencia artificial, los cambios brutales que está habiendo en el mundo económico, en la cultura, lo que tenés por delante es muchísima incertidumbre. ¿Cómo va a ser la producción? ¿Cuál va a ser el rol del hombre, del ser humano? ¿Sí? Del hombre y la mujer, por supuesto, en el proceso de producción. ¿Cuánto van a ser los robots o la inteligencia artificial? Hasta en la propia programación de las cosas, porque hasta hace un tiempo se decía la tecnología desplaza los trabajos no calificados. Eso ya es el pasado. Hoy la inteligencia artificial va a desplazar trabajos no calificados y muy calificados. Igual eso no hace que desaparezca el rol del ser humano en ese proceso. Alguien tiene que programar también la inteligencia artificial. Pero en todo caso, el marco dice cómo va a ser la producción, las formas de producción, de consumo, distribución. ¿Cuál va a ser el tiempo que le vamos a dedicar a la producción? Yo soy un convencido de que vamos a un mundo con jornadas laborales más cortas, ¿sí? Y ojo, y esto es un desafío para el entretenimiento, el manejo del ocio. Son elementos culturales, ¿no? Pero que uno diga vamos hacia ahí, el proceso es complejo. Con una fuerte presión a la desigualdad. El problema de este proceso es que tiene incorporada una presión fuerte a la inequidad, a que al que le va a ir muy bien le va a ir muy bien y a muchos le va a ir muy mal. Y si no tenemos un cambio de visión, incluso en las políticas y en el rol del Estado, implica un cambio sustancial. Acá en Uruguay ahora discutimos la reforma de la seguridad social y seguimos razonando como que el sistema se va a seguir financiando con aportes de los trabajadores, aportes de los empresarios. Esa relación laboral de empleador-trabajador va a ir camino a desaparecer. La forma de financiar una matriz de protección social van a cambiar radicalmente. Yo creo que perdimos una oportunidad para discutir eso en estos tiempos, la tendremos en breve, pero a lo que voy es que es tal el desafío, que va a haber cambios muy sustanciales, desde las formas de producir hasta toda la cuestión cultural, hasta la vida cotidiana de la gente, de cómo distribuir en trabajo, en entretenimiento, en ocio, y las políticas públicas. O sea, el nuevo orden no sé cuál es. Lo que sí tengo claro es que estamos... ya hace un rato estamos en la antesala de cambios muy profundos en la vida humana que nos obliga a discutir y pensar en términos éticos y filosóficos en la propia condición humana. Volviendo hoy al tema filosófico, ¿no? Recuerdo a Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía que el arte de conquistar el poder era mantenerlo, ¿no? Pero que la verdadera fortaleza de ese gobernante era que el pueblo no lo odiara. Entonces, hace 6 siglos de todo esto, y en la humanidad, ¿no? Siempre hemos visto que el hombre en el poder
es corruptible, o puede llegar Sí, a sí, serlo, sí, o puede sí. llegar a serlo. Hay Están controles, hay las mecanismos. tentaciones, sobre todo en mundos de baja transparencia, en países muy grandes donde cualquier transacción implica montos que para la cuestión individual son siderales, ¿no? Sí, sí, claro. O sea que por más controles está en la naturaleza del hombre que eso siga pasando. No sé si es naturaleza del hombre, yo creo que hay procesos en donde un poder que no apuntamos a ser cada vez más transparente, que no esté siempre desafiado, es más factible que se den procesos de corrupción. Y eso estropea, porque hay países donde decimos, bueno, la corrupción está enquistada en determinados sectores, o en el sistema político, o en el sistema de ciertos sectores empresariales, y otros países donde decís, pero pará, también hay corrupción en organizaciones sindicales, gremiales, y yo te diría que hay países donde tenés elementos de corrupción desplegados en toda la sociedad, porque también la tolerancia a la corrupción difiere país a país. Las preferencias sociales, digamos, con respecto al tema de desigualdad, pobreza, corrupción, son distintas país a país. En América Latina vos tenés, que yo creo la inmensa mayoría de los países, tienen una mayor tolerancia a la desigualdad, a la pobreza y a la corrupción de la que tenemos en Uruguay, afortunadamente. Nadie está vacunado y habrá que seguir trabajándolo. Pero digo, también es cultural eso, ¿no? También es cultural. Al comienzo me mencionabas que leías el género de novela negra. La novela negra, a diferencia de la policial, lo que resalta son los perfiles psicológicos, Sí, ¿no? De los sí. protagonistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, me encanta Katzenbach, me encanta en cómo él sirve la mesa. O sea, es súper ingenioso, que muchas veces tiene el componente psicológico, ¿no? Por algo su principal novela se llama El psicoanalista. Pero me encanta cómo él genera la problemática de la telenovela. Realmente me parece fantástico. En la novela. En la novela escrita después es muy desafiante transformar eso en un desenlace, ¿no? Porque uno tiene que terminar eso en pocas páginas al final y a veces quedan cosas un poco forzadas. Pero la forma en que él despliega el problema me parece interesantísimo en esos términos, ¿no? Y decime, en tu vida política, ¿has estado en alguna situación que te levantaste o te fuiste a tu casa y pensaste, bueno, esto que acabo de vivir es la trama de una novela negra? ¿Te ha pasado? Sí, bueno, yo razono muy hasta por deformación profesional, hasta por las áreas de la economía que estudié, todo mucho en clave de interacción y de incentivos, y de estímulos, ¿no? Entonces, y de el juego de interacción, que se aplica mucho en la política, por supuesto. Así que sí, o sea, tenés aprendizajes en términos de interacción política, más allá de lo que uno lea para la interacción política, ¿no? Y incluso, mira qué interesante la pregunta tuya, porque me hizo acordar algo que no es vinculado a la literatura, que es vinculado a la música. Porque yo también estudié música, canto en coro, por la guitarra, en fin. Y hace un tiempo vi una entrevista que un artista, un músico, Elvis Costello, le hizo a Bill Clinton. Que Bill Clinton también estudió música, tocaba el saxo. Sí. Y él le pregunta esto mismo, a ver, ¿cómo la música, qué interacción ves de música y política? Y Clinton hizo un paralelismo, ¿no? De lo que significa, hay que estudiar, profundizar, hay que ver la dinámica, hay que ver los momentos, hay que ver las emociones, todo en la música y cómo eso es también la política. Sí, claro. La disciplina, el trabajo, el ver los momentos, el ver las emociones, cuándo apretar, cuándo aflojar, o sea, ese mismo paralelismo. Y ni que hablar con la literatura también pasa, ¿no? Uno incorpora muchísimas cosas, ¿no? De la literatura seria, entre comillas, y también de la literatura del humor, que también es muy seria y muy complicada, ¿no? Yo creo que hay, yo qué sé, Fontana Rosa, Quino, ¿no? Chapó, ¿no? De una agudeza
de una agudeza que también me acuerdo de Inodoro Pereira ahí de Fontana Rosa, unos cuadros de historieta cuando, no sé, llegaba un circo ahí a la zona donde está Inodoro y bueno, hay una interacción, pero resultaba que bueno, el circo se iba al otro día. Entonces él termina diciendo, nos siguen considerando un país de riesgo. O sea, una cuestión que como que a priori no tenía nada que ver y lo llevó a una lógica de concepción económica muy nítida, económica y política, ¿no? Exacto. Sí, a través del humor también uno ve aspectos culturales, como el caso de Quino con su historieta Mafalda, que de alguna manera era pintar la sociedad y los problemas de entonces. Exacto. Te hago la última pregunta, también referida a lo cultural, porque es cultural que la política siempre tiene su lado mediático. Hoy, la realidad de hoy hace que ese lado mediático en la utilización de las redes sociales se vuelve a veces un arma de doble filo. Sin duda. Pero muchísimos políticos interactúan con las redes sociales. ¿Te parece que es el camino o es un tema que debería manejarse el político con la ciudadanía desde otro lado, con lo que quiere comunicar? ¿Debían abstenerse de lo que es las redes sociales? No, las redes son parte de la realidad actual y es una forma de relacionamiento de la sociedad. De todas maneras, creo que sí, los políticos tenemos una responsabilidad. Usar las redes, sí, por supuesto. Todos sabemos que las redes son un elemento de comunicación con la gente y también en los procesos electorales son herramientas de campaña. Ahora, como todo, ¿no? La herramienta está ahí y el tema es cómo se utiliza. Esto corre para los políticos o para cualquiera. Sí, o las redes las usás para la pelea permanente, el agravio, el destrato, ¿no? O la usás para interactuar. Las redes tienden a polarizar. Está estudiado, ¿no? De que en las redes vos interactuás con los que piensan más o menos como vos. Sí, claro. Y en contra de otros con quienes no interactuás, que piensan diferente a vos, pero más o menos lo mismo que con su propio grupo. Las redes tienden a polarizar. El anonimato, la cobardía del anonimato en las redes también es muy nociva, porque uno siente desde el anonimato que puede decir cualquier cosa de cualquier persona. Entonces, obviamente las redes tienen una parte muy positiva y una parte muy nociva, y en ese contexto el sistema político tiene una responsabilidad, porque nosotros valoramos un sistema político que sea capaz de dialogar. Y capaz de dialogar tiene que ser en el Parlamento, en la calle o en las redes. Claro. O en un programa de televisión. Entonces, yo creo que es realmente muy negativo que haya integrantes del sistema político que participen en las redes en clave de grieta, como se dice ahora, en clave de polarización, en clave de destrato, porque eso se traslada también y yo no digo que el sistema político tenga que ser ejemplo de nada, pero sí hay una lógica de que, bueno, si entre los políticos nos tratamos de determinada manera en las redes, ¿qué autoridad tenemos para después reclamar prudencia, buen diálogo, respeto? Algo que a la política le hace extremadamente bien y al país le hace extremadamente bien, sobre todo en los momentos críticos. Ahora tenemos elecciones en Argentina, ¿no? Un país que está sin duda en una situación crítica, más de 40% de pobres, descontrol macroeconómico, la inflación 130%, 15 tipos de cambio distintos, valores del dólar distintos, o sea, es realmente una cuestión bastante caótica. Y la salida de cualquier crisis, nosotros lo aprendimos, empieza por el diálogo político. No hay medidas económicas mágicas, no hay medidas de gobierno mágicas que transformen una situación crítica en una situación ordenada. El primer paso es siempre un acuerdo político mínimo, que es el problema que tiene Argentina. No parece tener una gran capacidad como para sentar al sistema político alrededor de una mesa. Por eso esas cosas hay que cuidarlas como el oro, y yo creo que la interacción en las redes juega también en eso.
Yo honestamente te digo, en lo personal, obviamente tengo equipos de comunicación que manejan redes en cuanto a transmitir nuestras actividades, nuestras opiniones, interactuar. Yo en particular utilizo algunas redes más bien como elemento de emisión de mensajes, pero difícilmente entre en ningún tipo de interacción, porque bueno, además de la exposición y la visibilidad que uno tiene, del otro lado tenés anonimato, tenés cobardía, tenés desubicación. En eso sí que no entro de ninguna manera. Mario, te agradezco la visita hoy aquí a Tinta de Escritores. Te agradezco a ti enormemente y bueno, ojalá que sigas muy bien en este ciclo que ya tiene unos cuantos años, porque creo que es una linda contribución a la cultura del país. Muchas gracias, Mario. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Tinta de Escritores y en qué leemos y por qué. Espero que hayan disfrutado de este encuentro con el senador Mario Vergara. Muchas gracias. Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes, no eres más que un espectador.